Un feliz amanecer. ¿Cómo están ustedes? Por aquí todo marcha bien, todo bajo control. Les habla este amigo y servidor Carlos Alberto Sánchez. Quiero agradecerle a Dios por la bendición de poder compartir este devocional diario con todos ustedes, nuestros amigos de nuestro canal en YouTube. Quiero darle gracias a todos y cada uno de ustedes por regalarnos estos minutos para que compartamos juntos las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5. Vamos a estudiar el versículo número 17 hasta el 20. 3 versículos claves que pueden cambiar nuestra vida. Dice la Sagrada Escritura, predicando Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesucristo está hablando acerca de la ley de Moisés. Es muy importante entender que cuando Jesucristo nació, Él nació bajo la dispensación de la ley. La ley va desde el monte Sinaí, cuando Moisés subió para hablar con Dios. Dios escribió los mandamientos de la ley de Dios con el dedo de Dios sobre unas tablas. Ustedes recuerdan cuando Moisés bajó con las tablas y vio que el pueblo de Israel estaba quebrantando inmediatamente el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no los honrarás, ni te inclinarás delante de ellos. Pues como Moisés se tardaba un poco en el tiempo de estar en la presencia de Dios, el pueblo abajo del monte se habían puesto inquietos y le habían dicho a Aarón, que era el hermano de Moisés. Moisés le dijo: mientras yo subo a hablar con Dios, usted por favor cuida al pueblo. Era el líder encargado, a Aarón, el sacerdote. Pero el pueblo se le salió de las manos a Aarón diciendo: mira, Moisés, no sabemos si vive o no, no sabemos si Dios está con él o no. Entonces, ¿por qué no hacemos un ídolo de barro, es decir, un becerro, para ver algo? Cuando uno ve algo, pues puede creer mejor. Y entonces, con ese argumento humano y carnal, fue que Aarón permitió que los hijos del pueblo de Israel construyeran un becerro de oro. ¿Y de dónde sacaron el oro? Ellos venían con muchísimo oro cuando salieron de Egipto, pero mire usted, lo usaron mal para construir ídolos de barro. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para cumplir la ley, porque en toda la historia bíblica jamás nadie cumplió la ley, porque la ley era más de 10 mandamientos. Eran muchos mandamientos, muchas normas, muchos preceptos, muchos cumplimientos. La ley era extensa y entonces el que no fallaba de una forma fallaba de otra. Y cuando uno quebranta un solo mandamiento de la ley, se hace culpable de toda la ley. Entonces, cuando Jesús viene, Él trae una buena noticia. Dice: yo no he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para abrogar a los profetas. No he venido para eso, sino para cumplir. Note usted la palabra cumplir. Como nosotros, los seres humanos, por nuestras fuerzas no pudimos cumplir la ley de Moisés para nuestra salvación, entonces la ley se volvió en nuestra contra, porque como no cumplimos la norma, entonces la ley decía que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros estábamos condenados a muerte, pero Jesucristo apareció para cumplir esa ley por nosotros. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso cuando Jesucristo nació, Él nació bajo la ley. Jesucristo caminó bajo la ley. Jesucristo cumplió la ley a cabalidad. Fue el único que pudo cumplirla toda a cabalidad, completamente. El que nunca hizo pecado, el que nunca cometió pecado, el santo de Israel, Jesucristo cumplió la ley y allí se cumplió absolutamente todo. Ni una tilde ni una jota pasó hasta que todo se cumplió. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, antes de morir exclamó y dijo: consumado es. He cumplido esta palabra. Luego dice Jesús: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había que cumplir la ley. Pero repito, usted y yo no lo pudimos hacer. Los seres humanos no lo pudimos hacer. Por eso Él lo cumplió por nosotros. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros adoramos a Jesús y le decimos: grande es el Señor. Porque Él es grande, Él es poderoso, Él cumplió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Verso 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Cuando Jesucristo sacrificó su vida por nosotros, se cumplió una transferencia. Los pecados de nosotros recayeron sobre su humanidad y la santidad de Jesucristo recayó sobre nosotros. Y la herencia que nos dejó Jesucristo es la justificación. ¿Qué significa? Que nosotros hoy somos justificados en Cristo Jesús. O sea, cuando Dios mira a los seres humanos que estamos en Cristo Jesús, Él no nos ve a nosotros, ve a Jesús en nosotros. Somos justificados no por nuestras obras, no por nuestras actividades, no por todo lo bueno que somos. No, somos justificados porque Jesucristo el justo cumplió la ley, se entregó, se sacrificó, derramó su sangre, cual Cordero de Dios se ofreció como expiación por los pecados, como propiciación por los pecados. Hoy nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, perdonados por el Señor, hemos sido justificados por Cristo Jesús. Así como antes nos decían que por el pecado de Adán todos éramos pecadores, hoy en día por la justicia de Cristo todos nosotros somos justificados. Y así como nos decían antes que aunque éramos pecadores e hiciéramos buenas obras, tampoco eso nos haría dignos de el perdón en aquel tiempo, bueno, porque veníamos de la descendencia de Adán. Hoy en día que estamos acogidos al plan de amnistía de Dios y que estamos reconciliados con Cristo, nosotros sí somos justificados por Jesús. Justificados pues en Jesús, tenemos vida en abundancia, una vida con propósito. Pero recuerde, esa justificación no es por lo que yo haga o deje de hacer. El único acto que yo tengo que hacer es creer en Cristo y reposar en Él y creer que Él murió en mi lugar y que su sangre fue derramada para limpiarnos de todo pecado y que dio su vida, Jesucristo dio su vida para comprar mi vida, pero luego resucitó con poder y gloria. Hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa que Jesucristo esté sentado? ¿Cuándo se sienta usted? ¿Cuando está trabajando o cuando termina de trabajar? Respuesta inmediata: cuando termina de trabajar. Sé que en los países del primer mundo se trabaja de pie todo el tiempo. A mí me tocó trabajar muchos años en un país que ya les he contado, y allá trabajé 5 años y todos esos 5 años nunca me tocó un trabajo sentado, siempre era de pie. Cumplía el horario de pie. Y cuando ya uno se sentaba era porque había terminado el trabajo. Así Jesucristo mismo hoy está sentado.
en los lugares celestiales juntamente con el Padre Celestial. Y nos ha enviado al Espíritu Santo para que usted, hoy y yo, seamos convencidos de justicia. El Espíritu nos ha convencido, o sea que estamos justificados en Cristo Jesús. No tenemos que cumplir la ley. Hubo uno que la cumplió, porque la ley o se cumple o se cumple. Pero Jesucristo la cumplió por nosotros, y por eso el que nunca hizo pecado, por nosotros se convirtió en pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy somos libres por su gracia, justificados en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la Escritura es viva y eficaz. Y hoy hemos aprendido que tú cumpliste la ley, que la cumpliste y no pasó ni una jota ni una tilde. Ahora que se ha cumplido todo, tú nos has redimido. Esto significa, hemos sido comprados a precio de sangre por ti. Gracias, Jesús, porque somos justificados en ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Un abrazo para todos, bendiciones del Altísimo, y Dios mediante estaremos mañana una vez más aquí con la ayuda del Señor en este devocional diario.